Bienvenido a nuestro video del día de hoy, en su canal Maestro del Futuro con su profesor Nilcido Díaz, donde con la doctora Nerea Luis, experta en inteligencia artificial, desmitificaremos algunas de las ideas más comunes sobre el futuro de la tecnología. Con la rápida evolución de la tecnología, es importante distinguir entre lo que es realmente la inteligencia artificial y lo que a menudo se malinterpreta. Acompáñanos a explorar 6 cortas lecciones clave sobre los mitos y verdades de la inteligencia artificial. Vamos allá. Mi nombre es Nerea Luis Mingueza, y soy doctora en Ciencias de la Computación, o más concretamente en Inteligencia Artificial. Mito número 1. ¿Realmente la inteligencia artificial amenaza nuestra existencia? Y ahora pregunta, ¿cómo nos puede exponer la inteligencia artificial o los avances de las inteligencias artificiales a encontrarnos en una situación en la que de repente un robot o directamente un ordenador que quiera terminar con nosotros o de repente sea más inteligente que nosotros? ¿Qué nos dice usted, doctora Nerea? Una pregunta, la verdad, es un buen punto de partida. ¿Cómo nos puede exponer la inteligencia artificial o los avances de la inteligencia artificial a encontrarnos en una situación en la que de repente pues un robot o directamente un ordenador quiere terminar con nosotros, ¿no? O de repente es más inteligente que nosotros? Te la voy a contestar, pero pensando también en los orígenes, ¿no? De dónde viene la inteligencia artificial, porque yo creo que se va a entender mucho mejor. En los inicios, casi antes de que se acuñase el término de inteligencia artificial, que por si no lo sabéis fue en 1965, o sea, realmente es un área que no lleva tanto tiempo en desarrollo si la comparamos con otros ámbitos científicos, ¿no? Hubo un matemático un poco antes que se le considera el padre de la computación, que se llama Alan Turing. Y Alan Turing ya formuló en su día, más o menos alrededor de 1950, el famoso test de Turing, ¿no? o el juego de la imitación, que si no lo conocéis hay una película que hicieron hace unos años al respecto. Y a ella se formulaba este dilema, ¿no? De ¿podremos conseguir en una habitación, digamos, a oscuras, ¿no? Donde haya 2 pantallas, que en un lado esté un humano y al otro lado pueda haber una máquina u otro humano? Y el humano que está en el primer ordenador tenga que decidir mediante una interacción por teclado, sin hablar, si el que le está hablando a través de una conversación es una máquina o es otro humano, ¿no? Eso se le conoce como el test de Turing o el juego de la imitación. Se consideraba que en el momento en el que una máquina fuese capaz de confundir al humano que está al otro lado, haciéndose pasar por un verdadero humano, ¿no? Se consideraba que entonces la máquina era súper inteligente. ¿Qué pasa con esto a día de hoy? Que la forma en la que nos comunicamos, el propio lenguaje, ¿no? Las propias sensaciones que tenemos a veces de incertidumbre, del momento de lo desconocido, nos hacen pensar que todavía estamos muy lejos de ese escenario, digamos, Terminator, ¿no? Vamos a llamar, esa superinteligencia. ¿Por qué? Por cosas que son muy obvias, pero que a veces ni siquiera nos damos cuenta. A la máquina tenemos que enseñarle a hablar, tenemos que enseñarle, como decía, a planificar, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que enseñarle también a coger cosas. Si tuvieses un Terminator delante de ti, querrías que andase bien, que andase natural, que se moviese de forma ágil. Y si piensas, por ejemplo, en la cantidad de decisiones que toma tu cerebro, ¿no? Si yo, por ejemplo, te lanzase, imagínate que te lanzo una pelota, ¿no? El simple hecho de cómo coger la pelota, de cómo estimas cuánto va a pesar, de si te va a hacer daño o no te va a hacer daño, de si se te va a caer, es algo que los humanos lo hacemos tan rápido que eso, por ejemplo, para una máquina, si pensamos en la cantidad de objetos a los que te puedes exponer, la cantidad de personas con las que te puedes chocar, ¿no? Y generar ahí algún tipo de conflicto, son situaciones que cuesta mucho exponerlas a la propia gestión del dato. Entonces, hasta que no trabajemos todas esas capas, por eso hablamos mucho de razonamiento, de planificación, hasta que no trabajemos todo ese intermedio que está ahí, desde la IA específica hasta llegar a esa inteligencia artificial general, va a ser muy difícil que nos veamos todavía expuestos a una situación de ese estilo, ¿no? Lo que sí que estamos aprendiendo últimamente es a trabajar sobre todo con diferentes tipos de datos que hagan a los sistemas un poquito más flexibles, y a eso le estamos llamando multimodalidad. Pero por resumir, no podemos estar tranquilos, todavía estamos lejos de ese escenario Terminator. Hola, Nerea. Mito número 2. ¿Las máquinas pueden realmente comprender las emociones humanas? ¿Cuál es el estado actual de la relación entre las máquinas y la gestión de las emociones humanas? ¿Es posible que la máquina entiendan y expresen emociones de manera efectiva? ¿Qué usted considera, doctora Nerea?
Pues la verdad que la gestión de las emociones con las máquinas no se llevan muy bien de base, ¿no? Pero vamos a ver si ahondamos un poquito más en esto. Cuando, por ejemplo, estáis sintiendo cosas, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, cuando algo te gusta poco, hay una parte de nosotros que obviamente es la cara, ¿no? Las expresiones visuales. Y ha habido mucho debate alrededor de esto, es decir, ¿somos capaces de detectar la emoción de una persona en cualquier parte del mundo? Y resulta que tras años y años de estudios parece que no hay una conclusión certera de que no todos expresamos, o la cantidad, digamos, de sonrisa que ponemos, el levantamiento de cejas y demás, que son mecanismos que se utilizan para este reconocimiento de emociones, resulta que no en todos las personas son iguales. Por ejemplo, tiene que ver mucho también con la cultura, ¿no? con tu herencia también, de dónde vengas, de cómo te expreses. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las emociones? Que yo creo que hay que preguntarse otra cosa, que es si realmente las máquinas necesitan expresarlas, ¿no? Yo creo que sí que hay una parte muy interesante en que las comprendan, que entiendan esos momentos en los que nosotros sentimos frustración, en los que sentimos cierto temor, ¿no? Porque sí que hay ciertas cosas que a través del lenguaje, a través de estas microexpresiones podemos llegar a detectar con esfuerzo, pero se podría hacer a nivel tecnológico. Pero, sin embargo, ya si pensamos en utilizarlas dentro de una interacción a lo largo del tiempo, es decir, que la máquina estuviese en todo momento, no solo procesando emociones, sino también respondiendo en consecuencia, que es algo que quizá podemos esperar de un humano, ¿no? Que si yo me siento mal, la persona me diga lo siento, y así. Eso creo que sería incluso dañino para nosotros, ¿no? Entonces, hay una corriente bastante firme en no darle demasiado recorrido a todo este tema de tanto el reconocimiento como la expresión de las emociones en la máquina. Y no termina de haber, ya te digo, un acuerdo, sobre todo en la parte más académica, ¿no? De si de verdad tiene sentido lanzar un producto, por ejemplo, alrededor del reconocimiento de emociones. Generalmente no funcionan bien en muchos aspectos. Entonces, yo diría que es algo que quizá a futuro se le vuelva a dar una oportunidad, pero a día de hoy, aunque la tecnología podría estar lista, no es algo que socialmente no termina de estar muy bien aceptado. Hemos visto ejemplos también en ciencia ficción, pero se quedan, digamos, en la ciencia ficción. Mito número 3. ¿Los robots y la inteligencia artificial pueden transformar las atenciones en salud y el bienestar? ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la robótica social y la inteligencia artificial en entorno de salud y atención social? ¿Qué usted considera? Los robots, la verdad que son elementos muy útiles si pensamos en cómo pueden ayudarnos, sobre todo a complementar espacios donde quizá no puedes tener pues, a tantos humanos como te gustaría, ¿no? Por un tema de capacidad, sobre todo, y de atención. ¿Dónde hemos visto, sobre todo, muchos avances alrededor de ese tipo de robótica que mencionas, que es la robótica social? Pues efectivamente en salud, en entornos tanto de infancia, digamos, de niños pequeños, como de personas mayores. Y tiene que ver también con en qué momento de la vida les pillas, ¿no? a este tipo de colectivos. Si pensamos en la infancia, hay un momento que es el que te toque ir a hospitales, por ejemplo, que te toque hacer algún tipo de rehabilitación de pequeño, que son situaciones muy hostiles, que son entornos que para el niño o la niña pues, se hacen muy complicados, ¿no? Entonces sí se ha visto cómo esta robótica social, que muchas veces consiste en poner un robotito que sea pequeñito, ¿no? Y que el niño le ve como su amigo, pues sí que es verdad que parece como que al verlo de igual a igual puede ayudar a que esa terapia o ese acompañamiento pues, se realice de una forma un poquito más natural, ¿no? Más allá de que estén cerca de él los familiares o de ella. Si pensamos digamos, en las personas mayores, en la tercera edad, sí que hay una parte, también te diré que esta sobre todo se ha desarrollado mucho en la cultura asiática, ¿no? Que tiene que ver con robots sociales, pero que se parecen más casi como a peluches. De hecho, hay un ejemplo que hace muchos años, ya como 10 años o más, se lanzó Paro, que era una foquita así de peluche, y se popularizó mucho en las residencias de la tercera edad en Japón. Y realmente lo único que hacía esa foquita, porque en ese momento obviamente los sistemas conversacionales no estaban tan desarrollados como ahora, pues era el expresar, ¿no? Cierto cariño a través de gesticular, pero gesticular muy poco. O sea, os podéis imaginar cómo es imaginaos una foca animada, ¿no? Pues eso, si le ponemos formato de peluche, os podéis hacer una idea más o menos de lo que estoy haciendo, lo tenía como este tamaño. Y el vínculo que se estrechó con esas personas
fue exagerado, porque es que de repente, claro, era como que tenían una especie de mascota, ¿no? O sea, no era un vínculo como el del niño, que era de igual a igual, sino que era una especie de, oye, tener una mascota, y muchas veces tenía que ver con que ese tipo de animales no se pueden tener en residencias por todo el tema higiénico, digamos, de acompañamiento, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, la robótica social sí que desarrollándose de manera muy positiva. Y hay otro ejemplo que me gustaría compartir, porque además tiene que ver con nosotros, ¿no? con nuestro país, que es Marcy Bionics, no sé si lo conocéis, es una empresa que nace también de la universidad, y su CEO, su presidenta, es Elena García Armada, y fue una de las pioneras en utilizar una cosa que llamamos exoesqueletos. No sé si os imagináis a Iron Man, pero una cosa parecida. Entonces, por ejemplo, esos exoesqueletos sirven para añadírselos al niño, y entonces que esa persona que tiene, en este caso es un niño, ¿no? problemas de movilidad, de repente puede hacer una rehabilitación pues, un poquito más fuerte, se pueda llegar a levantar, y en ese sentido le cambia la vida, ¿no? Entonces sí que estamos viendo una tendencia bastante fuerte de cómo la inteligencia artificial también está complementando esa fase, digamos, de la robótica. ¿Qué es otra cosa también muy buena que se ha visto en la inteligencia artificial? Que podemos utilizar la capacidad de trabajar con voces sintéticas para personas que tienen dificultades a la hora de hablar. O, por ejemplo, si pensamos en Internet, toda la capa de accesibilidad, digamos, podemos trabajarla también con inteligencia artificial, generando descripciones automáticas, generando sobre todo contenido accesible para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se empieza a abrir una amalgama de oportunidades que va, ya os digo, desde lo más aplicado hasta la parte más de investigación, como puede ser la última referencia, ¿no? que querría compartir sería AlphaFold, que fue un descubrimiento que hizo la empresa DeepMind, donde lo que pretendían era estudiar con inteligencia artificial cantidades ingentes de información sobre proteínas de nuestro cuerpo para intentar predecir cómo se desarrollan ciertas patologías. Al estudiar cómo se desarrollan esas patologías en nuestro cuerpo, también podemos ayudar a predecir en qué momento suceden, ¿no? Y eso se hace mediante ese estudio, lo que llaman el pliegue de proteínas. Este trabajo, por ejemplo, ha hecho que se abra la mayor base de datos de proteínas, tanto reales como generadas de forma artificial, digamos, y que se esté trabajando ahora mismo en Deep Learning y biomedicina, bioquímica, en mogollón de sitios, grupos de investigación. Hay otro área también en la salud que tiene que ver con la salud mental, y ahí la inteligencia artificial también estamos viendo cómo empieza a ayudarnos, sobre todo, a detectar pues, algunos comportamientos que podemos observar, ya sea a través de conversaciones, por ejemplo, que estamos teniendo en redes sociales, o, por ejemplo, con pacientes, en el caso de que estemos interactuando con ellos, ¿no? Puede ser también en consulta, pero generalmente la inteligencia artificial sí que está tratando de cubrir ese espectro de atención, sobre todo a través de Internet. Y hay un proyecto muy interesante que hizo también una investigadora española, por ejemplo, alrededor de la prevención del suicidio, de cómo estudiando grupos, digamos, de comportamiento en redes sociales, grupos que tenían tendencias a hablar de estos temas, ¿no? de suicidios, de anorexia, de, digamos, diferentes enfermedades mentales, ¿no? o temas de salud mental, pues cómo mediante ese tipo de algoritmos, cómo mediante el estudio de los textos, de las expresiones que utilizaban, de los hashtags, se puede ayudar, por ejemplo, a prevenir pues algún tipo de consecuencia que se pueda llegar a dar, ¿no? Entonces, es un área quizá menos explorada, pero donde también seguramente veamos grandes avances utilizando la inteligencia artificial, eso sí, siempre en este caso protegiendo y anonimizando la fuente de origen. Todos estos sistemas y todos estos trabajos que se tratan tienen también un componente, digamos, de certificación, de poner en marcha que no son tan rápidos, digamos, de funcionar como podría ser pues, el algoritmo de películas de Netflix, ¿no? Al final lleva un proceso regulatorio mucho más extenso. Hola Nerea, yo quería preguntarte sobre algo. Mito número 4. Los deepfakes pueden engañar a cualquiera en tiempo real. ¿Qué desafíos y avances existen actualmente en la detección y producción de deepfakes? Especialmente con rostros famosos como el de Morgan Freeman, entre otros, que se han hecho ya algunos deepfakes. ¿Qué te consideras? Que han ido emergiendo en Internet, ¿no? El de Morgan Freeman, hemos visto también muchos otros, sobre todo con rostros famosos, que al final son como el perfil idóneo, ¿no? Porque los conoce mucha gente, son, digamos, en este caso, deepfakes, ¿no? Que llamamos, que es fácil tragártelo, ¿no? Parece que son muy reales. Ahí es verdad que utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer ese match, ¿no? Esa conexión entre el que está grabando el vídeo, que realmente es una persona como cualquiera de vosotros, y luego toda la recopilación de vídeo y de datos que se ha hecho alrededor de Morgan Freeman, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial lo que hace es cruzar ambas, la forma que se tiene de expresar el actor y la capa visual, digamos, sería la de Morgan Freeman. Lo que pasa es que todavía a día de hoy es difícil ver esa tecnología funcionar en tiempo real. Es decir,
Aquí, por ejemplo, en este plató sería muy difícil generar un deepfake de alguno de vosotros en cosa de segundos, ¿no? Al final son técnicas que todavía requieren tiempo de análisis, de luego producción del propio algoritmo que va haciendo toda esta relación, ¿no? entre una figura y otra. Y luego, en la mayoría de casos, sobre todo en vídeos que se viralizan en Internet, que tienen muy alta definición, lo que ha habido también es algo de postproducción. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí que está haciendo la inteligencia artificial? Cada vez digerir mucho más rápido este tipo de dato, ¿no? Y cada vez es verdad que hace falta menos postproducción, pero si estuviesen, por ejemplo, enfocándome a mí, la forma en la que tengo de gesticular, la forma en la que tengo de mover mis ojos, de hacer ciertos gestos que son muy míos, como sería otra persona, digamos, la que está grabando ese mensaje, sería una forma, en cierto modo, sencilla, o al menos sencilla a día de hoy, de detectar que podría estar expuesta a que me hayan impersonado, ¿no? Que es como llamamos este tipo de ataques. Por otro lado, también hay muchas veces que si no se ha hecho bien esa postproducción, ¿no? Que eso se hace con herramientas de edición digital, no se hace con inteligencia artificial, lo que podemos ver son como pequeños imperfecciones o cambios que se pueden dar en el fondo junto con la persona, sobre todo si nos movemos de perfil, se puede perder un poco de definición también, e incluso en los reflejos de las gafas, ¿no? Que esto ha sido muy sonado, los reflejos de las gafas, la forma en la que entrelazamos los dedos, de repente puede ser que tengas algún plano en el que pierdas algún dedo o te salga algún dedo de más. Entonces, esas son ventajas, quiero decir, también a la hora de diagnosticar, ¿no? Y saber si nos estamos enfrentando a un deepfake, pero veremos en un futuro también cómo evoluciona este tema, porque es verdad que sobre todo a nivel regulatorio va a dar mucho que hablar sin duda. Hola Nerea, soy Sofía. Mito número 5. ¿Es posible que los chips inteligentes estén listos para ser implantados en seres humanos? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de implantarse chip inteligente en el cuerpo humano y los avances en esta tecnología? Adelante. Chips inteligentes, ¿eh? No hemos tenido suficiente todavía con la inteligencia artificial que pensamos en chips inteligentes. Fíjate, creo que es un tema que obviamente bebe mucho de la ciencia ficción, como pasaba hace muchos años con la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? ¿Os implantaríais algún tipo de chip sin que estuviese certificado, por ejemplo, por un organismo médico, o sin que estuviese de alguna forma testado en humanos como vosotros? Yo creo que nadie, ¿no? Es un mundo quizá un poco todavía lejano, sí que es verdad que se empiezan a ver los primeros prototipos, ¿no? Pero todavía tenemos poca información sobre el éxito de todos ellos. Veremos que es algo que se estudia, pero no necesariamente dentro del campo de la inteligencia artificial. Al final es un área en la que combinamos la computación, en este caso por la parte del chip, con el área, digamos, más bio, ¿no? El que estudia pues, el cómo toda esta tecnología se podría insertar dentro de nuestra propia piel, de nuestro propio sistema nervioso, ¿no? Y ver cómo reaccionamos a ello. Entonces, no creo que sea un área donde la inteligencia artificial vaya a tener mucho protagonismo. Sí que es verdad que creo que habrá un momento en el que veremos algún tipo de proliferación de ese tipo de sistemas, como el famoso Neuralink, ¿no? de Elon Musk. Veremos su desarrollo. No sé si llegarán a certificarse como tal. Sí se ha visto que hay, por ejemplo, algún mecanismo de pago, ¿no? Que se estaba viendo este contactless con el que pagamos con tarjeta o con el móvil, que sí que había gente que decía que se podía como meter, ¿no? Un chip de ese estilo en la piel y entonces como pagar con tu muñeca. Pero para mí sigue siendo un área que miro con mucho respeto. Y de nuevo, un poco refiriéndome al momento en el que hemos hablado sobre las emociones, también me pregunto si es necesario, ¿no? Si realmente queremos llegar a ese momento. La inteligencia artificial quizá podría ayudar en cómo dotamos de información ese tipo de chip, ¿no? Sí que es verdad que en el área de la salud, por ejemplo, se han hecho algunos estudios y se ha llegado a trabajar con algunas frecuencias que, por ejemplo, para pacientes de Parkinson, que al final tienen problemas sobre todo de vibración, ¿no? Es un problema del sistema nervioso, lo que intentan hacer es implantarle un pequeño chip donde estamos emitiendo la señal contraria a la vibración que hace, ¿no? O a esa emisión, a esa señal que emite su cuerpo de forma constante, con lo cual pasamos, si estudiáis cómo son las ondas, ¿no? Pasamos de estar haciendo así a hacer la señal contraria y nos quedamos en algo plano, ¿no? Y de repente un paciente que no es capaz igual de coger una cuchara, les vemos emocionados, ¿no? Porque realmente les estás cambiando su forma de vivir y sobre todo de desarrollarse, ¿no? De forma común. De nuevo, este tipo de sistemas quizás toma un tiempo más largo de que veamos su funcionamiento, ¿no? Y de que se popularicen precisamente por ese sistema regulatorio, porque también nos preguntamos, oye, ¿cómo de seguros son, ¿no? Estos estudios y estos primeros análisis que se hacen con pacientes reales? Y ahí también entra un tema, sobre todo bueno, regulatorio y quizá también inspiracional, ¿no? En la que se empieza a hablar de neuroderechos, de si llegamos más allá de la era de Internet y de la privacidad y de quiénes somos, ¿no? Y si pensamos en que vamos a necesitar tener algún tipo de protección, por ejemplo, si pensamos a nivel biométrico, si pensamos a nivel de nosotros, de cómo somos cada uno, de nuestra huella, digamos, única, ¿no? que somos como humanos, ahí sí que se está hablando un montón de oye, si tenemos que de alguna forma proteger
al individuo, y sin duda creo que es un tema que le va a interesar pues, a mucho neurocientífico que a día de hoy está igual solo estudiando el cerebro, las emociones y demás, y seguramente empiecen a converger esos temas, ¿no? De datos, inteligencia artificial, neuroderechos. Mito número 6, último de la tanda. ¿El reconocimiento facial garantiza nuestra seguridad y privacidad o pone en riesgo nuestros datos biométricos? ¿Cuáles son las preocupaciones y desafíos del reconocimiento facial en espacios públicos? Usted tiene la palabra. El reconocimiento facial es otra de las áreas de estudio de la inteligencia artificial y de los algoritmos en general que ha generado bastante debate, la verdad. Porque claro, por un lado, dices, voy a meter mecanismo de identificación, ¿no? Asociamos el reconocimiento facial a una forma de reconocernos de forma unívoca, de forma única. Todos tenemos una cara bastante diferenciada, ¿no? Entonces, esto a nivel tecnológico está muy guay, mola mucho, pero a nivel de protección del individuo, de cómo nos desarrollamos a lo largo del tiempo, quizá es algo que no nos gusta tanto, ¿no? Y voy a intentar poner algunos ejemplos. Cuando nos estamos identificando, por ejemplo, con el móvil, ahora que se han puesto muy de moda los Face ID, ¿no? O el reconocimiento con huella, es un reconocimiento que hacemos biométrico, pero generalmente esa información sobre nuestra cara, ¿no? La que utilizan para escanearnos antes de implementar ese sistema, ¿no? De que lo vamos a usar en nuestro dispositivo, se almacena todo en local. Es decir, la información tuya biométrica está en tu móvil. Tu móvil hace esa validación y lo que le manda es una señal al servicio de terceros que estéis usando, ¿vale? A la app del banco, a WhatsApp, a donde sea que tenéis puesto ese Face ID, para que decirle que, oye, que os ha validado, que ha visto que sois vosotros los que estáis enfrente del teléfono, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de sistemas sí estamos viendo que prolifera a nivel de dispositivo que guardamos en el bolsillo, ¿no? Como digo yo. Sin embargo, no lo estamos viendo tanto en sistemas de espacios públicos, si pensamos en cámaras. ¿Por qué? Porque la información, ese reconocimiento facial que yo estaría haciendo de personas en un espacio público, tendría que ir a un servidor que yo no sé dónde está, ni sé quién lo opera, ni sé quién guarda esos datos, ¿no? Se está hablando mucho de cómo el reconocimiento biomédico también con la nueva ley de inteligencia artificial va a estar prohibido en espacios públicos, salvo que sea realmente necesario, si podemos pensar en entornos de búsqueda de menores, ¿no? Alguna investigación policial, incluso se habla también de entornos de guerra. Entonces no es algo que vayamos a ver de forma muy popularizada en Europa, pero sí que, como os digo, es una tecnología que existe a día de hoy y que se puede utilizar y es segura, ¿no? Siempre que se haga en el dispositivo. Hay otro ejemplo que genera también mucha controversia y que se ha escuchado en los medios, que es una iniciativa, un proyecto que lo que quiere es escanear tu iris, ¿no? Entonces, imaginaros si ya de por sí os estoy diciendo que vuestras caras son únicas, si yo me quedo con la información de vuestro iris, que por cierto es una de las cosas que menos cambia en vuestro cuerpo, porque vuestra cara más o menos con los años, salvo ya cuando somos más adultos, ¿no? Pues ya empieza a dejar de cambiar, pero el iris, por ejemplo, es una de las cosas que menos cambia y que más información contiene también de una persona, por lo visto a nivel también genético y demás. Entonces, el escaneo del iris, por ejemplo, podría ser un mecanismo, tal y como se está haciendo ahora mismo, que es seguro, la forma de hacerlo, pero no la forma de almacenarlo, ¿no? Hay mucha duda y mucho debate respecto a dónde se va a utilizar esa información, o más bien, qué pasaría si de repente alguien ataca a ese sistema que tiene almacenada toda esa información biométrica de tu iris. ¿Por qué? Porque tu iris no lo puedes cambiar, no es como una contraseña. No es como quizá tu cara, ¿no? o tu huella donde se podría estudiar, ¿no? Quizá meter algún tipo de modificación, pero hacerte una operación de iris no creo que sea lo más fácil, ¿no? A lo que nos queramos someter. Entonces, cuidado con eso. No es un tema de ahora, es decir, mi mensaje es que no es un problema de ahora, el riesgo es a futuro, porque igual tu iris dentro de 10 años sigue siendo muy parecido y entonces podrían impersonarte, podrían hacerte algún tipo de ataque, no sé qué, malicioso, ¿no? Hay un documental muy interesante, creo que estaba en Netflix, que se llama Sesgo Codificado, y entonces ahí lo que se plantea es otro tipo de dilema que también tiene que ver con ese reconocimiento facial, ¿no? Que es cuando yo hago un reconocimiento facial, a nivel técnico, yo tengo que ser capaz de identificar cualquier tipo de cara, ¿vale? Eso significa que soy capaz de reconocer a un niño, soy capaz de reconocer a un adulto, pero también soy capaz de reconocer diferentes etnias, por ejemplo. Si reconozco la piel blanca, que es lo que hacen la mayoría de sistemas productivos a día de hoy, ¿no? Pues de repente todos formáis parte del sistema. Pero no hace mucho, sobre todo alrededor de 2016-2017, se empezó a ver, gracias a estudios hechos por diversas, sobre todo investigadoras en inteligencia artificial, una de ellas es Joy Bulami, estudió cómo ella misma, que era negra, se sentía muy fuera de este tipo de sistemas de reconocimiento biométrico o facial, porque directamente su cara no la detectaba en los sistemas. Con lo cual también tenemos ahí un área de estudio donde tenemos que ponernos
nunca mejor dicho, en la piel del otro, ¿no? Tenemos que intentar entender la diversidad de ejemplos a la que nos estamos exponiendo, sobre todo si nos dedicamos a esa parte más técnica, como a la que me dedico yo, ¿no? De construcción y diseño de algoritmos, pero también en cómo se van a sentir esas personas. Porque aunque estemos ahora debatiendo si es seguro o no es seguro, el no sentirte identificado, el no sentirte parte de un sistema, significa que estás obviando a parte de la población, ¿no? Que tiene el mismo derecho a desarrollarse, ¿no? Dentro de un sistema de inteligencia artificial o fuera de él. Lo que se vio sobre todo en este tipo de sistemas era que según íbamos trabajando con diferentes etnias y también cuando cambiaba el género, por ejemplo de hombre a mujer, también se percibía cómo el sistema iba bajando esa precisión en el reconocimiento. Y de hecho hay una imagen, un vídeo dentro de ese documental donde ella misma en su tesis doctoral se construye una máscara blanca que encaja con su cara y en el momento en el que se la pone hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial que de repente la identifican a pesar de que están viendo una máscara, ¿no? Pero es una máscara con forma humana para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Otro ejemplo también muy parecido, similar, no necesariamente es un tema de inteligencia artificial, tiene que ver también con sensórica, es el cómo reconocemos la palma de la mano, ¿no? Y ahí también hemos visto casos donde pues, en dispensadores de jabón, por ejemplo, una persona negra de repente no le detecta la mano, el sensor. Es decir, que estamos hablando de que también hay un área de estudio dentro de la inteligencia artificial y sobre todo que toca mucho, ¿no? la perspectiva más social, y ahí se están metiendo también muchos perfiles humanistas y de ciencias sociales a estudiarlo, que es la inclusión, el cómo medir la inclusión de este tipo de sistemas y sin duda creo que va a ser uno de los grandes avances, sobre todo para que la inteligencia artificial sea socialmente aceptada. Hola Nerea. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, se podría decir de una forma u otra, o de nuestra consulta con la doctora Nerea Luis, donde pudimos esclarecer algunos de los mitos más relevantes o más latentes en los consumidores de la inteligencia artificial de hoy en día. Si este video le fue de su agrado, compártalo, dale me gusta y suscríbase al canal para seguir llegando a más personas. Bye bye y hasta la próxima.